Bueno, vamos derecho a los números. Un poquito de contexto había puesto, pero Michele habló bastante. Problemas sanitarios, solución monetaria. Bueno, ya sabemos que los políticos son expertos en imprimir para solucionar problemas. Esto ya lo vimos la vez pasada, como el cambio de eje. Esto es lo que estaba básicamente diciendo Michele. Esto de septiembre, del último trimestre, básicamente cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Es como, por ejemplo, Arabia Saudita y Pakistán hacen un acuerdo de defensa mutua, ¿no? Enseguida lo que me vino fue, bueno, como cuando se amenazó con los petroeuros en 2002, 2003, empezó la guerra de Irak. Y, y de alguna manera esto, bueno, está cambiando tanto el eje que este acuerdo lo que hace básicamente es, eh, si atacan a uno, el otro tiene que salir a defender, básicamente Arabia pidiendo ayuda a Pakistán, ¿no? Llama la atención, a mí me llama la atención justamente porque, bueno, si el petróleo de Arabia se pasa a vender en otra moneda, ya Estados Unidos está quedando un poco por fuera. Eh, lo mismo, bueno, todo esto del último mes, y a mí me ha llamado mucho la atención la aceleración con que se dio este año eh, esto, ¿no? China cambia, o sea, huyendo del dólar, ¿tá? Ya lo vimos la otra vez y lo vamos a ver de vuelta, que está básicamente comprando oro, tiene 20% de las reservas en Treasury, era el 50%. Y no solamente reservas, sino estos son exportaciones de China en qué moneda entran. O sea, el 90% de lo que se comercia entre los BRICS es todo moneda local. Es el acuerdo que tienen los BRICS, ¿no? Y no solamente lo que es comercio exterior, sino también lo que es loans, préstamos, ¿no? Ya está llegando casi al 45%, ¿no? O sea, de los préstamos, eh, alentando que los préstamos sean en yuan, ¿no? Overseas, ¿no? Los préstamos afuera. Esta está muy buena, ahora no se ve acá, básicamente Foreign Central Banks, o sea, tienen más oro que treasuries. En ese Se momento. dio vuelta, desde el 96. Esto es el 2007, la principal moneda perdieron el 85% de purchasing power contra el oro. Después, esto es la porcentaje de reservas, porcentaje de dólares de reservas en el mundo. ¿Por qué pasa? No son solamente treasuries, tenés otros activos denominados en dólares, ¿no? Acá tenés cae el 2000 de un 70, 70 y pico por ciento, un 55%. ¿Tá? Y esto es el último trimestre. ¿Tá? Cambia el último trimestre, cambia 1,5-2% solamente en cuestión de nada, ¿no? 1,5%, y el beneficiario ahí fue el euro. Bueno, ¿a qué precio colocará su deuda a Estados Unidos? Para tener una gráfica del año 60 a la actualidad, cuando yo nací la tasa estaba en 14%. A ver, 10%, 8%. Un poco cuando tenía 3, 4 años estaba al 14%. Es una gran pregunta. Esto ya lo vimos, lo que el cambio en el último trimestre, que el Banco Central de Japón empezó a vender ETFs, es el principal accionista del mercado japonés, empezó a vender ETFs. Está comprando treasuries, junto con Reino Unido. ¿Cómo vienen los activos en el año? Activos en el año, bueno, oro, Bitcoin, todo en verde, ¿no? Vamos a ver todo, absolutamente todo en verde. ¿Qué pasa? DXY, el dólar viene 10% abajo. En realidad, podemos decir que Investment Grade Bonds hacia abajo, medidos en DXY, vienen perdiendo, ¿no? Oro, en los últimos 20 años, 716%, la plata en los últimos 20 años, 245%, oro del año 45%, plata del año 61%, mineras de oro 118 en el año, esto es ETF, no considera el dividil, debe ser, bueno, ni calienta, y moneda de plata 114, ese fondo de Júpiter, lo vamos a ver ahora. Cripto en el año, desde el inicio, bueno, hay que medirlo.
Esto es Bitcoin el año más 29, Ethereum el año más 33, Ripple más 27. ¿Por qué estas tres? Son casi las tres principales. Ripple fue la que se puso de moda a principio de año. Ethereum últimamente se triplicó en unos pocos meses. Y Bitcoin la más estable, van a ser 21 millones. Esto está súper interesante, el ratio oro-plata. A mí me parece súper interesante, siempre me interesó muchísimo. Porque el ratio oro-plata en el siglo XX fue de 50, estuvimos en niveles del siglo XXI, en niveles de 100, estamos en un ratio de oro-plata de 80. El ratio natural geológico es de 17:1. La extracción real anual de oro-plata de lo que hay, básicamente, saca una onza de oro y lo que se está efectivamente sacando hoy son 8 onzas de plata. En la historia del Imperio Romano, Edad Media, siglo XIX, etc., siempre estuvo entre 11, se fijaba, ¿no? Entre 11, 12, 15:1 el ratio, ¿no? El ratio actual es 87:1. Que dice lo que está subvaluada la plata. Y lo interesante de esto, que a diferencia del oro, el oro tiene un uso industrial del 7%, es verdad que es muy caro, la plata tiene un uso industrial del 57%. Para autos eléctricos, celulares, paneles solares, etc. ¿Qué pasa? Todo eso que se usa, el 80% se tira. El reciclaje solamente 20%. O sea, vuelve al mercado solamente un 20%. O sea, me parece súper interesante el mercado de plata como está. Como se dice que JP Morgan lo shortea, lo taponea, etc. Bueno, en 2011 había tocado un buen precio. Este año recién lo da vuelta. La demanda física de plata son 1.200 millones de onzas. Se estima ya que va a haber 150 millones de onzas de faltante de plata física. A diferencia del oro, que la mitad es joyería, de la demanda, ¿no? Solamente con que este ratio vuelva a lo que fue el siglo XX, 51, bueno, se duplica sin considerar el precio del oro. Si el precio del oro sigue subiendo, lo va a seguir acompañando. Entonces, me parece súper interesante el tema de la plata. Siempre me gustó, siempre lo tuvimos. Tengo una pulsera de plata para recordarme ese trade de hace muchos años. Fue los trades personales que mejor me fue. La plata está extremadamente... Para mí, tú siempre muy, muy barata, había que aguantarla. Esto ya lo vimos, cripto y ahí demandando energía. Este paper me pareció súper interesante, que es qué tan preparados están los países para la inteligencia artificial. Y básicamente el resumen es los países en desarrollo son los que están, o sea, más vulnerables con desarrollo de inteligencia artificial por la sustitución de mano de obra. Pero después se lo comparto, me pareció súper interesante. Y hay que irse acostumbrando para mí a los nuevos asset clases, no solamente alternativos líquidos, no solamente cripto o activos digitales, todo lo que se viene con nuevas clases de activos. Las cosas que no solamente se securitiza, se tokenizan. Acá RWA, que se tokeniza como una securitización en blockchain de activos reales. O Data Capital se vende la data. Esto, bueno, capaz que hasta el 2030 ChatGPT no hace guita y capaz que el año que viene ya está vendiendo toda la data y está haciendo guita, ¿no? O sea, esto está súper interesante de estudiar las nuevas clases de activos para seguir diversificando. Asset allocation, seguimos 25% alternativos, 25% renta variable y 50% renta fija, un 10% money market. Esto como lo tenemos diferenciado, cómo llegamos al 50, 25, 25 con sabiendo que hay ciertos fondos que tienen una alocación en equity y una alocación en alternativos líquidos o renta fija en alternativos líquidos. Llegamos de esa manera. ¿Y cuáles son bueno, la importancia de la correlación? Ya vimos este ejemplo, un activo A con rendimiento del 7 y un desvío del 7, un activo B con mismos números, pero siendo un espejo con una correlación -1, se puede llegar a algo teórico con desvío casi cero. Esto es imposible de lograr, pero sí se puede, como es la base para entender gráficamente, intuitivamente, por qué buscamos activos descorrelacionados, porque justamente lo que se logra es bajar el desvío y mejorar la relación riesgo-rendimiento. Vamos a hacer ejemplos. Matriz de correlación, la importancia de la correlación. Si yo agarro el promedio ponderado, el Sharp, básicamente es el vínculo del rendimiento y el riesgo, tomando en cuenta la tasa libre de riesgo, es el ratio de Sharp. Si yo tomo en cuenta el promedio ponderado como un proxy de promedio ponderado del Sharp de cada uno de los fondos de portafolio, me da 0,33. Si yo tomo el Sharp del portafolio moderado, me mejora un 88%. ¿Qué es eso? Es un indicador de cómo mejora
la diversificación, en base a lo que vimos antes. Este dato me pareció súper interesante. Y hay otro ratio que me gustaría calcular, lo que es el ratio de Shapley, que justamente lo que hace es, bueno, cada fondo, cuánto aporta en combinación, hay que hacer simulaciones para eso, porque en las combinaciones se va agregando valor y cómo asignarle a cada uno de esos fondos esa combinación. Bueno, este dato me pareció muy bueno. Este es también un artículo de BlackRock, básicamente cómo ha cambiado bueno, la correlación entre acciones y bonos, que sigue siendo alta, este año bajó un poquito, pero sigue siendo alta. Un portafolio 60-40 clásico del 2016-2019 al 2020-2025, cómo cambió del 7 al 12% el riesgo, ¿no? No es el mismo riesgo, entonces, bueno, hay que agregar otra clase de activos, ¿no? Y cómo ha cambiado en el mundo entero, bueno, de 2016 a 2019 casi 0% alternativos y commodities, hoy 2025 estamos en un 8%, esto es a nivel global. Alternativos líquidos, cómo ha sido la nueva clase de activos para agregar valor, acá se mide un equity market neutral contra el SPY, correlación negativa, contra los activos clásicos, cómo están correlacionados, y el movimiento, ¿no? Básicamente buscando mejores ratios de relación riesgo-rendimiento del SPY a activos digitales y de bonos a crédito privado. Inclusive el oro, esto es de hace un año, pero inclusive el oro tocó el año pasado el máximo de correlación con acciones. Bueno, estos son números marcados básicamente, el SPY, bonos largos, como vimos el año, 12,5%, y lo dejé acá a la derecha del gráfico, básicamente para mostrar, bueno, la subida en la suba. Vamos acá primero, el SPY, esta caída fue un 18,5-19%, marzo-abril. Esta caída es de un 4,5%. No estoy comparando, no es el benchmark, pero sí en el año viene 14% arriba del SPY, esto viene 12,5%, esto con una caída del casi 20% y otra caída de casi 5%. O sea, la diferencia. Medido en dólar. Ahora después vamos a ver qué pasa cuando lo medimos en DXY. Como veíamos, 12,5% con una volatilidad de 4,5%. Renta fija está en una duration de 2 años y medio. Year to date 6,10. Ni siquiera compensa lo que baja el dólar, pero tiene 50% de portafolio. Históricamente retorno del 5, contra el benchmark 4,5. Bueno, algo de valor agregamos. Esto está bueno expresarlo y hay que ser sincero, ¿no? Vamos a un benchmark que, si bien es teórico, habrá que restarle algún costo para compararlo, pero básicamente es la gran mejora es por estar diversificado y tener buenos activos. Este es el portafolio en azul, el benchmark en gris. Esto es lo que es renta fija, básicamente, bueno, 6,10 en el año. Si lo comparamos contra un índice, el Bloomberg Multiverse, que no es hedge, viene perdiendo porque justamente las otras monedas. Si lo comparamos contra el hedge, venimos ganando. Pero acá no hay grandes diferencias. Esto de los últimos fondos que incorporamos fue el de Money y el de Antixi, también, pero bueno, acá no hay grandes diferencias. Donde hay diferencias activo contra pasivo, o sea, el manejo activo contra el manejo pasivo, es en esta selección, ¿no? Básicamente, ¿no? El SPY viene 15 en el año, o MSCI 16, y usamos 21. Básicamente, acciones de calidad, acciones value, la parte de mineras. Fansmith más bien es quality, growth anduvo muy bien, 50% del año. Algo de small cap. Este fondo Pictet Mandarin anduvo muy bien también en el año. Esta es la parte long, que tiene un 40%. En la parte que es long short, que va un 60%. Va a la parte de alternativos líquidos, ¿no? O sea, si un fondo tiene, por ejemplo, el Pictet Atlas tiene 20% bias long, esa parte de 20% va a lo que es equity y el 80% de lo que es market neutral, que es alternativo líquido. En alternativos líquidos lo mismo, ¿no? O sea, como los índices de alternativos líquidos vienen, no son nada del otro mundo y nosotros vimos 17%. Básicamente, los números son Júpiter 47, 129%, oro 45%, y los fondos long short andan muy bien. Frontera de eficiencia, con estos mismos fondos uno se puede parar en otro perfil. Estos números sorprenden, pero también con el diario del lunes somos todos unos fenómenos, ¿no? Claro. Seguramente le asignó a los que anduvieron mejor en esta simulación, le asignó
más proporción, porque va para atrás en la simulación. Pero, bueno, si yo me quiero, con estos mismos fondos me quiero parar con otra asset allocation, y me paro, me voy a un desvío de 7-8% y capaz que voy a un rendimiento del 12-13%. Por lo menos para atrás, después para adelante son otros números. Entonces, la buena relación riesgo-rendimiento viene dada por cada clase de activos, lo que da como endógenamente o como en sus underlying assets, la descorrelación entre ellos, el asset allocation adecuado para el nivel de riesgo que buscamos y los best in class, o sea, los mejores fondos para cada estrategia. Análisis contra los peers, el azul es el nuestro, el verde es el de Investec, el rojo es el de Franklin, mismos niveles de riesgo. El que se aproxima un poco más es un ETF de BlackRock. Acá tenemos en azul el portafolio en dólares y en celeste el portafolio medido ajustado al valor del dólar. Entonces, acá lo interesante, llama mucha atención, es esta caída en celeste y esta caída de marzo 2020. Son similares. O sea, esta caída de marzo-abril de este año, a mí fue las cosas que más me llamó la atención. La caída de marzo-abril de este año, comparada con marzo 2020, fueron medidas en dólar index, o el portafolio ajustado por el valor del dólar, fueron similares, fueron cercanos al 11-12%. ¿Qué pasó en marzo 2020? Obviamente caen los activos, pero sube el dólar. El flight to quality fue el dólar. Acá sucedió por primera vez algo que a mí me llamó la atención, que caen los activos, pero no cayeron mucho, cayeron un 4,5%, ya lo vimos. Pero el dólar cae 7-8%. Fue de las cosas que más después de haber una crisis en 2008, de lo que fue la crisis en 2008, decir, bueno, una crisis así con desconfianza del dólar, volvemos al trueque. Esto a mí me llamó mucho la atención. Fue o sea, fue rápido, como siempre las malas noticias caen rápidas, en el caso bueno, el COVID o las tarifas, lo que sea, pero el flight to quality acá no fue el dólar. El dólar index, en lo que viene el año, 10,6 abajo.